Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Sagitario, con el trabajo. Como siempre, lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, a nivel laboral. Los que sí estáis trabajando, mi queridísimo Sagitario, aquí dicen las cartas, dice que tú tienes que tomar algún tipo de decisión, Sagitario, por una discusión con alguien dentro del trabajo. Pero también te voy a decir una cosa, Sagitario, la decisión la tomas porque tú quieres, no porque te inviten a tomarla. Bien, así están diciendo las cartas, Sagitario. Entonces, cuidado con los conflictos con los compañeros o con alguien superior, dice, porque te llevaría a no estar cómodo en ese lugar del trabajo y tomar decisiones que a lo mejor no quieres tomar. Bien, Sagitario, que no estáis trabajando. Yo en un primer momento, yo no te puedo decir que esté viendo una firma de contrato. Yo no lo veo así como tal. Yo te veo, Sagitario, como esperando algo de una mujer, esperando las noticias de una mujer, y esas noticias no terminan de llegar. Tardan en llegar, y cuando lleguen son noticias negativas, no son unas noticias, no te voy a decir negativas del todo, en un principio negativas. O sea, estas noticias vienen a decirte, Sagitario, tú tienes que esperar 3 meses para poder entrar en este lugar. Ya tú decides si esperas o no esperas, ¿eh? Pero que en un principio, en tiempo, son negativas. Sagitario, que tenéis un negocio, mi queridísimo Sagitario, estás haciendo cambios en tu negocio. A día de hoy, dice, un nuevo cambio que haces en tu negocio te va a traer cosas positivas, ¿vale? Sagitario, algo que tenga que ver con el exterior, así lo dicen las cartas, algo que tenga que ver con el exterior, dice que te va a traer muchísimos quebraderos de cabeza, es cierto, pero es algo que al final es positivo que tú lo hagas. ¿Qué es lo que pasa? Que en un principio tú crees que si haces esto relacionado con el exterior cambia toda la dinámica de tu negocio. No cambia la dinámica de tu negocio, es lo que dicen las cartas. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. Por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Respecto a tu economía, mi queridísimo Sagitario, aquí dicen las cartas que estás en una etapa de cambios en tu vida, Sagitario, que puede ser que tú hayas tenido tiempo atrás unas pérdidas de dinero y te des cuenta ahora con unos cambios que tú haces. O sea que has estado perdiendo un dinero, pero no te has dado cuenta de ello hasta este momento, ¿eh? Sagitario, respecto a tu economía, dicen las cartas que todos los que queráis hacer algo relacionado con algún tipo de inmueble que tengáis, terreno, casa, en fin, todos los que queráis tener un dinero relacionado con el tema de propiedades, dice, tú tienes la oportunidad de tenerlo. Bien, Sagitario, todos los que estéis esperando solucionar algo relacionado con herencia, dice, aquí hay un cambio, hay un giro que no se esperaba, un giro que puede traer ciertos conflictos a nivel familiar, Sagitario, así que cuidado con esto. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitarios que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos, mi queridísimo Sagitario. Bueno, Sagitario, que estáis solteros, veo muy en una posición como de no salir de un entorno en concreto, ¿no? Entonces, lo que sea salir de ahí, Sagitario, es como que no le prestas atención. O que tú no estás haciendo más vida, nada más que el trabajo, la casa, en fin, lo típico. Como que estás muy dentro de ese entorno y de las personas que aparecerán en este momento estarán relacionadas con este entorno. Pero claro,
Aquí dicen las cartas que no todas las personas que estén relacionadas en este entorno son las personas adecuadas para nosotros. O sea, que tenemos que abrirnos un poquito el camino, ¿bien? O comenzar a mirar para otros lados, para tener una relación de amor verdadero, ¿vale? Así lo dicen. Vamos a ver por qué dicen esto. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteritos. Muchos de vosotros os veo que habéis estado como en alguna relación oculta o algo por el estilo, Sagitario. Los que no hayáis estado, dicen las cartas que esto se avecina, ¿bien? Y esta persona tiene una relación con un asunto económico y una vivienda, ¿vale? Entonces, si esto no ha pasado, tú ten en cuenta que esto va a suceder, Sagitario. Algo relacionado con una vivienda, con un asunto económico. Y dicen que con esta persona tú tendrías una relación oculta, ¿bien? Pero ¿qué pasaría con esta relación, Sagitario? ¿Sería una relación que avanzaría, que no avanzaría? Vamos a ver. Pues parece ser que sí avanzaría, porque dicen las cartas que, a ver, que sí avanzaría, que aunque sea, a ver, no. Voy por partes, para que tú me entiendas y yo no liarte, a ti no liarte. Sagitario, mira, cuando tú conoces a esta persona, ¿por qué esto es una relación oculta? Porque es una persona que está en un pleno proceso de separación. Entonces, por eso en un primer momento esto se lleva a la clandestinidad. Esto no quiere decir, Sagitario, que se esté viendo con alguien más. Es por esa razón, porque de una manera o de otra, pues esta persona está todavía ahí. Pero entonces, a lo que vamos, es una persona que avanzaría contigo y demás. A ver, ya te digo, Sagitario, es una persona que avanzaría en cuanto a emociones, en cuanto a sentimientos, pero no es una persona como para plantearse en un primer momento una relación estable, ¿vale? Porque acaba de salir de una historia, es una persona que no se plantea vivir con alguien más, a día de hoy, ojo, el día de mañana es otra cosa. Entonces, Sagitario, muchos de vosotros, también te digo, estaréis en otra situación. Pero claro, aquí dicen las cartas, Sagitario, que muchos de vosotros habéis estado como con una persona que está relacionada con tu trabajo y que todavía no logra salir de esa situación. Que aunque esa persona y entre esa persona y tú ya no haya nada, es una persona que no te suelta todavía, ¿vale? Entonces, esto podría estar afectando, Sagitario, a la hora de tú tener nuevas relaciones. Por eso decían las cartas, no sales de un entorno, no ves más allá que no sea de ese entorno. Entonces, esto sería a lo que se refieren las cartas, que no ves más allá de esto. Sagitario, aquí dicen las cartas que tú puedes rehacer tu vida el día de mañana y dentro de muy poco tiempo. De hecho, me hablan de comunicaciones con una persona más joven que tú, una persona que tiene cargas familiares, así lo dicen las cartas, que esta persona ya sí, me simbolizan las cartas, que sería alguien con el que tú o la que tú te ilusionarías bastante. Pero me llama mucho la atención esta persona, Sagitario, porque me hacen referencia a las cartas de que tú a esta persona ya la has conocido en algún momento y es una persona que estaba fuera, que estaba, ya no está fuera. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteritos. Si quieres encontrar el amor verdadero, Sagitario, los primeros pasos que tienes que dar es perdonar lo que tengas que perdonar en la vida, hacer limpieza en tu vida, quitarte o apartarte de lo que no es para ti, de lo negativo, y aceptar cambios que el destino te va a poner, cambios, ¿vale? O sea, es el momento de mirar más allá, es el momento de entender que tú puedes conocer personas en otros lugares, ¿vale? No solo en ese entorno que hemos visto principalmente. Bien, Sagitario, vamos a ver qué más. Tu vida dará un giro inesperado, algo que tú no esperas, Sagitario, y esto te llevará a ti a conocer
o a encontrarte con la persona que yo te he comentado. La persona que sí se quedaría en tu vida, pero todo será a raíz de un giro inesperado, algo que tú no esperas en tu vida. Bien, Sagitario, así lo dicen las cartas. Ya me contaréis, mi queridísimo Sagitario. Solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario, que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario, que estáis de novios. Vamos a ver, Sagitario, casados, en convivencia y novios, mis queridísimos Sagitario, que dicen las cartas que se avecinan cambios en vuestra vida, Sagitario, nuevos caminos que vais a tener que vivir ambas partes, Entonces, para muchos de vosotros, Sagitario, unas cartas de embarazos, embarazo y el inicio de una nueva vida, bien, entonces aquí dicen las cartas también, Sagitario, que hay uno de los dos que necesita un poco de respiro, libertad o algo por el estilo. Y aquí dicen las cartas que es bueno que se tenga ese respiro y esa libertad. Eso es muy positivo que se tenga para dar un poquito de frescor a la relación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Cuidado con las tentaciones, también dicen las cartas, Sagitario, sobre todo en los entornos laborales. Mucho cuidado con eso. Sagitario, dice, uno de los dos comienza a tener el control de su vida y esto le hace como que sentía que no tenía el control de su vida, ¿vale? Dice, y esto puede hacer cometer errores, ¿vale? El tema de equivocarnos, filtrear y tontear más de la cuenta. Mucho cuidado con eso, Sagitario. También el tema de posibles viajes, dudas en los viajes que tenéis, en los cambios. Sobre todo en el tema de viajes, dice, hay ciertas dudas en cuanto a viajes que teníais pensados, proyectados o algo por el estilo. Entonces dicen las cartas que ante esto habrá que tomar una decisión y llegar a un acuerdo. Tampoco se puede hacer, hay un viaje en concreto o hay un cambio en concreto que dicen las cartas que no se puede hacer todavía, que vosotros necesitáis algo importante para poder hacer eso, Bien, Sagitario, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que necesitáis luz en algún aspecto de la relación. Y es un aspecto que tiene que ver también con lo laboral, ¿vale? Dice, en este caso necesitáis un poquito de luz. Aquí se están mezclando el tema de, o vosotros mezcláis mucho lo que es el trabajo, o si tenéis negocio a medias, con el tema de la relación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Sagitario dice, no eres capaz de vivir la realidad de tu relación. Sagitario dice, estás siempre como entre dos mundos, vamos a decirlo así, ¿no? Y dice, va a llegar el momento en el que comenzáis una nueva vida de aquí a muy poco tiempo y hay que dar ese paso, ¿vale? El comenzar esa nueva vida que nos lleva a la paz, dice, le implica a alguno de los dos el marcharse de algo o desvincularse de algo que no quiere, ¿vale? Pero aquí dicen las cartas, es necesario para vosotros esa nueva vida, ¿bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas, Sagitario, dice, hay algún tipo de conflicto entre vosotros también que viene causado por las noticias que trae una persona joven. Una persona joven os trae unas noticias que puede ser un hijo o algo por el estilo y dice, y entre vosotros se genera un conflicto. Bien, Sagitario dice, pero también muchos de vosotros
Dice, vais a preferir ante esta posibilidad de conflicto, o cuando se inicia el conflicto, dejar esto aparte porque sabéis que en esta lucha lo tenéis todo perdido y vais a preferir callar también. Bien. Bien, Sagitario, aquí hice unas cartas que también a raíz de esto muchos de vosotros vais a sentir como que os vais a sentir desplazados en lo que es la relación. Entonces, ¿qué pasa con esto, Sagitario? Pues que puedes tener algún tipo de confusión en cuanto a los sentimientos. Puedes sentir, puedes creer que hay dudas, que tienes dudas en los sentimientos, Sagitario, pero todo esto es a raíz de esta situación, Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. A vosotros os impide bastante ser feliz y entregaros emocionalmente a la relación esta persona joven, Sagitario. Y esto comenzáis a verlo a raíz de este momento que yo os digo, esta persona viene con unas noticias que a vosotros como relación os va a generar un conflicto, ¿bien? Y conflicto en el que te vas a ver obligado o obligada, Sagitario, a apartarte, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Sagitario, y tu mensaje especial del amor te dice, Sagitario, todo lo que tú ves que está sucediendo, dice, realmente es la proyección de lo que tú sientes. Bien, entonces aquí dicen unas cartas, dice, observa bien qué es lo que sucede a tu alrededor y qué dice eso de ti, Sagitario. Vamos a seguir, Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario, y tu salud. ¿Qué dice? Mi queridísimo Sagitario, es aconsejable que tú te hagas algún tipo de pruebas. Hay algo en concreto, Sagitario, sobre todo las mujeres, que tú estás dejando, dice, y es necesario que te lo mires o que te hagas algún tipo de prueba. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con tu mensaje general. Sagitario, y tu mensaje general te dice, Sagitario, dice, debes de avanzar en algún aspecto en tu vida. Dice, hay algo que el destino te ha quitado de tu lado o de tu camino porque era algo negativo para ti, negativo y nocivo para tu salud, Sagitario. Entonces dice, vas a ver cómo los caminos se te abren y comprenderás aquí que esta situación que has pasado era necesaria en tu vida. El número 53 para esta semana, Sagitario, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Sagitario, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.